Vamos a pasar al tema de esta noche, que sería la continuación de la sesión de la semana pasada, donde estuvimos hablando de los atributos de Dios. Los atributos de Dios son características que se atribuyen a Dios mismo, con base, por supuesto, en la revelación que Dios mismo ha dado en las Escrituras. Las Escrituras entonces, constituyen para nosotros como la fuente máxima, primordial de lo que es conocer a Dios en toda la extensión de su grandeza. Aunque por supuesto, amados, cuando hablamos de la extensión de su grandeza hay que siempre acotarlo, porque es lo que por lo menos nosotros podemos percibir, o es lo que nosotros podemos comprender, que es lo que se nos ha revelado. Por eso un atributo pues es algo que conocemos nosotros de Dios. Todo lo que conocemos de Dios se constituye en atributo. Y como un procedimiento para organizar nuestro entendimiento, nuestra comprensión, dijimos que los atributos de Dios tienen algunas divisiones. Hemos citado algunas la semana pasada. No quiero volver a mencionarlo porque, bueno, no tiene mucho caso. Baste decir que para nosotros como reformados hacemos una división entre atributos incomunicables y atributos comunicables. Los atributos incomunicables, como su mismo nombre lo implica, significan todas aquellas maravillas o todas aquellas gracias de Dios, o atributos de Dios, o características de Dios, o carismas de Dios. En algún momento se ha llegado a pensar así, que Dios no transmite, no transfiere o no comunica al hombre como para que éste lo pueda replicar. Por ejemplo, hablábamos de la eternidad, uno de los atributos incomunicables, los cuales ciertamente el hombre no posee. A pesar de que en Eclesiastés se dice que Dios ha puesto eternidad en el alma del hombre, no tenemos la eternidad tal como Dios sí la tiene, como por ejemplo el hecho de que Dios vive por siempre y que el tiempo para él es pues, prácticamente algo que no es tan importante como por ejemplo para nosotros. Para nosotros ya 50 días estando en cuarentena sin duda alguna representa un muy largo tiempo, ya son casi 2 meses y lo que falta. Pero para Dios estos 2 meses es cosa de nada. Otro atributo incomunicable, por ejemplo, es la omnipresencia. Dios se encuentra en todo lugar, en todo momento, al mismo tiempo. Nosotros no podemos hacer esto, nosotros estamos solamente en un lugar, no podemos abarcar o ubicarnos o ocupar otro espacio más que el que estamos en estos momentos ocupando con nuestra presencia. Esos son, en esencia, los atributos incomunicables. Los atributos comunicables, por el contrario, son perfecciones de Dios que, digamos, Él comunica al hombre. Contrario a los atributos incomunicables, los atributos comunicables se hallan de alguna forma en el ser humano. Se hallan de alguna manera en el hombre, y el hombre puede incluso llegar en algún momento a perfeccionar, vamos a llamar por ejemplo un atributo comunicable, el amor. Por ejemplo, el amor nosotros podemos aplicarlo, pero también podemos perfeccionarlo. Entonces, de esta manera, Dios en su gracia infinita, en su gracia poderosa, nos da esa parte de su imagen, como dice el texto en Génesis, somos imagen de Dios, y esto significa que nosotros podemos en algún momento reflejar algunas cosas, algunos atributos, algunas características, algunas acciones que Dios hace. Entonces, los atributos de Dios, hermanos, redondeando, como dice nuestro diapositiva, son perfecciones atribuidas al ser divino en las Escrituras, en las que son visiblemente ejercidas por Él en las obras de creación, providencia y redención. Vamos a comenzar, hermanos, con estos atributos comunicables que pues ciertamente, mis amados, no podemos conocer del todo, pero que sin duda alguna sí podemos
pues intentarlo, ¿no? El que no comprendamos muchas cosas de Dios no significa que no podamos intentarlo por lo menos. Hay algunos atributos que se nos van a hacer muy conocidos porque constantemente los estamos escuchando. Hay otros que quizá vale la pena profundizar. Baste decir, hermanos, o tiene este estudio tiene el objetivo no de ser muy profundos en cada atributo. Estudiar cada atributo de Dios sí nos llevaría algo de tiempo porque hay muchas otras cosas de ver. Para quien esté interesado en este tema de los atributos de Dios, les recomiendo mucho un libro escrito por Arthur Pink, así se apellida este hombre, Pink, en inglés rosa, Arthur Pink, que se llama precisamente Los atributos de Dios. Es un excelente libro, es un excelente documento para comprender de lleno lo que son los atributos de Dios. Un estudio muy vasto, muy profundo y muy reformado, que es lo que también nos interesa. Bien, vamos a ir entonces con los atributos comunicables de Dios. Vamos a estudiar 8 nada más. Y son la soberanía, la veracidad, la justicia, la santidad, el amor, la sabiduría, la bondad y el conocimiento de Dios. Y vamos primero a hablar de la soberanía. ¿Qué es la soberanía de Dios? Bien, la soberanía de Dios es aquella perfección del ser divino por medio del cual Él, en un acto por demás sencillo, sale en busca de sí mismo como el supremo bien. Es decir, se deleita en sí mismo como Dios y en busca de sus criaturas por causa de su mismo nombre, y así su voluntad es el fundamento del ser y de la continuada existencia de esas criaturas. Esto quizás suene muy elegante, una definición quizá muy elevada, pues que quizá no podamos aterrizar. Pero la soberanía de Dios implica que Dios prácticamente depende de sí mismo y ejerce esta libertad en sí mismo también. Dice que se deleita en sí mismo como Dios y busca de sus criaturas por causa de su mismo nombre y su voluntad. La soberanía de Dios significa, o se puede traducir también como el gobierno de Dios. Dios es gobernante. Dios es monarca. En algunos momentos también hemos dicho, que Dios es el rey del universo. Dios es un monarca. Dios es el rey del universo. Y de alguna manera nosotros, como seres humanos, podemos reflejar ese atributo en el sentido de que podemos ser un tipo de soberano, un tipo de señor, si se quiere decir así, un tipo de rey, si se quiere decir así, porque ejercemos control, dominio, señorío sobre algunas cosas de forma muy limitada. Dios, por el contrario, su soberanía es extensa. De hecho, la soberanía de Dios no conoce límites. Dios es soberano sobre el universo, sobre sus criaturas, sobre todo ser, sobre toda criatura, sobre toda creación. Dios se expresa, Dios ejerce su control y dominio. Y esto implica que Él hace lo que su voluntad le dice hacer, o su voluntad, lo dirige o se dirige de acuerdo a su voluntad. Entonces, bueno, la soberanía de Dios, como decimos, es un atributo absoluto. Dios es un soberano absoluto. Pero hay otros tipos de soberanos que son limitados y relativos. Usted puede ser, por ejemplo, el soberano de su empresa, si es que usted tiene una empresa. Usted es el señor allí, el amo, el jefe, el maestro. En su casa usted manda, o manda a su esposa, manda y gobierna de acuerdo a su voluntad. Y en algún momento, bueno, por supuesto que esta soberanía que estoy hablando, que reside en todos nosotros, pues por supuesto que también es imperfecta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pongamos el caso de nuestros gobernantes, aun cuando son soberanos de un estado, de un municipio o del país, no están exentos de controversia. Es decir,
No existe gente o no existe gobernante que en estos momentos no se enfrente a una oposición que no solamente es abierta, sino también es constante. Por el contrario, cuando hablamos de la voluntad de Dios o de la soberanía de Dios, entendemos, mis amados, que la soberanía de Dios no encuentra ni ninguna resistencia, aunque el hombre suponga que puede resistirse a Dios. Lo cierto es de que no podemos resistirnos a Dios. No podemos hacerle frente a Él. No podemos cuestionar sus decisiones. La soberanía de Dios, entonces, mis amados, es prácticamente su autodirección. Dios no depende de nadie, ni tampoco le pide preguntas o consejos, ni tampoco le pide opiniones a sus gobernantes. En una, digamos, en una política democrática como la mayoría de nuestros países en el mundo ostenta, el gobernante casi siempre se hace acompañar por un gabinete. Y tenemos, por ejemplo, el consejero de guerra, vamos a ponerle así, aunque ahorita pues ya se llaman secretarios, ¿no? El secretario de Turismo, el secretario de Economía, el secretario de Defensa Nacional, el secretario de Salud. Realmente son consejeros, son personas que asesoran al presidente, en nuestro caso, para tomar algunas decisiones. El presidente entonces no gobierna solo como una persona aislada de consejo. Nosotros también, en nuestro hogar, es muy recomendable que, por supuesto, como varones, jefes de cabeza, jefes de familia, pidamos consejo también a la esposa, en algunos momentos hasta a los hijos. Vamos a tomar esta decisión, ¿qué les parece? Quiero escuchar su opinión. Vamos a tener que reducir gastos porque la luz está yendo a precios o a costos muy elevados. Hay que recortar algunos usos que le damos a los aparatos. Vamos a tomar una decisión. Es sabio hacer esto. Dice la Biblia que es sabio la multitud de consejo. Pero Dios no necesita consejo. Dios no se justifica tampoco por lo que hace. Esto nos ayuda, mis amados, a todos nosotros a poder saber cómo orar a Dios. Y que en ningún momento pensemos que a Dios podemos o chantajearlo o podemos de alguna manera, ¿cómo decirlo? Influirlo. No podemos influir sobre Dios. No podemos tampoco negociar con Dios, decirle como algunas personas piensan, mira, si tú me das esto, yo te ofrezco esto otro. Dios no puede ser negociado porque todo lo que Dios hace, lo hace con base a su voluntad. Por eso, en la oración del Padre Nuestro, decía el Señor Jesús, hágase tu voluntad en el cielo así como en la tierra. Y no porque Dios no lo haga, es decir, no es que oremos que Dios lo haga porque Dios no puede, no, sino que cuando pedimos esto, lo que estamos haciendo es adorar también a ese Dios soberano. Entonces, mis amados, contrario a nosotros, que tenemos un control muy limitado, que nuestra soberanía es muy limitada, la soberanía de Dios es amplia y abarca todo. Tiempos, acciones de los hombres, abarcan situaciones emergentes para nosotros, por supuesto, pero no para Dios. Y esto significa, amados, que Dios tiene el control de todas las cosas que ocurren. No es que a Dios lo tomemos por sorpresa. No es que, por ejemplo, el coronavirus que estamos sufriendo haya sido algo fuera de los planes de Dios. La soberanía significa que en su designio, en su providencia, Dios no solamente sabía de esto, sino permitió esto. Y eso, amados, pues se refrenda en lo que dice la palabra del Señor. Vamos a los ejemplos bíblicos. Salmo 135, versículo 6. Dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Notemos, amados, que el salmista da una gran explicación a todos nosotros. Todo lo que Jehová quiere, lo hace.
Por el contrario, también podríamos decir que todo lo que Jehová no quiere, no hace. Entonces no podemos, reitero, afirmo, amado, no podemos chantajearlo, no podemos cuestionarlo, no podemos reclamarle tampoco, aunque mucha gente lo intente. Porque Dios es el Rey de todo el universo y de todos nosotros. Dice Apocalipsis capítulo 4 versículo 11, dice: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. La soberanía de Dios, entonces, amados, nos tiene que hacer a nosotros humildes. En todo. En la oración, en la adoración, en la predicación y por supuesto también nos tiene que hacer humildes y expectantes ante lo que Él planea. ¿Por qué Dios permitió esto? Hay que esperar para obtener la respuesta. El segundo atributo de Dios, hablamos de la veracidad de Dios. Este atributo significa que Dios es perfectamente consecuente consigo mismo. Es decir, no hay en Dios una contradicción. No hay en Él un engaño. No hay mentira. Este atributo se relaciona con el valor ético de Dios. Dios tiene ética, tiene honor, tiene integridad. Dios es un Dios íntegro. Dios es un Dios ético. Dios es un Dios honorable, que si dice algo o que si promete hacer algo, lo hace. Dios es veraz. Él dice las cosas como son realmente. Y esto pues da origen a todo pues el conocimiento que tenemos de Él. En el sentido de que Él no miente, no se contradice. Y por supuesto, este atributo de alguna manera Dios lo ha reflejado en el hombre con la capacidad de que nosotros también podemos ser íntegros, podemos ser veraces, podemos ser honorables, podemos ser seres éticos, que no haya una contradicción de lo que decimos con lo que hacemos, algo que tristemente, amados, muchas veces es señalado. Decía Franz Kafka en su carta al padre cuando le escribía que se quejaba porque su padre, que era judío por cierto, le enseñaba a él guardar el sabbat. Y tú no guardabas el sabbat. Y le enseñaba al joven Kafka a no fumar, y Kafka le escribe en su libro, pero tú fumabas. Esa falta de concordancia, esa falta de integridad, esa falta de honorabilidad es lo que se le reclama al ser humano. Ahorita estoy leyendo un libro muy interesante que se llama Integridad, que es de Emilio Núñez, un libro muy bonito, muy interesante, en donde el autor habla acerca de una falta de integridad en la sociedad, de que es extraño incluso encontrar ejemplos, personas que son íntegras y que, por ejemplo, son noticia nacional. Recuerdo hace el año pasado un policía que había encontrado una bolsa llena de dinero, imaginemos unos 50,000 pesos, y que él regresó y era noticia nacional porque wow, ¿cómo es posible que un hombre haya regresado una bolsa que no le pertenecía? Se nos hace tan extraño, amados. Pero Dios, al ser veraz, pues por supuesto quiere que nosotros también le imitemos. Ahora, en Dios la veracidad se define como sigue. Dice, es aquella perfección de su ser en virtud de la cual cumple perfectamente la idea de la divinidad. Es perfectamente digno de nuestra confianza en su revelación y ve todas las cosas como en realidad son. Entonces, cuando obtenemos una promesa de Dios en las Sagradas Escrituras, Dios va a cumplir. En algunas ocasiones, amados, se ha leído en algunos textos, en algunos libros, o se ha escuchado en algunas predicaciones, esta idea osada de pedirle a Dios que cumpla su promesa.
de decirle a Dios algo como: mira, Señor, tu palabra dice que tú me darás naciones, o que tú harás esto y aquello, y como tu palabra lo dice, quiero recordarte esta promesa y quiero obtenerla en este momento. Recuerdo hace muchos años en un congreso de jóvenes, no recuerdo realmente si era en una iglesia reformada o en otro lugar, porque a veces íbamos a congresos de jóvenes pues de muchas denominaciones. Y recuerdo una vez una predicación de una persona que decía: al Señor le gusta, a Dios le gusta que le recordemos lo que nos promete y que se lo pidamos. Y en la Biblia nunca hemos escuchado algo como que a Dios le gusta que le recordemos. No, al contrario, Dios se acuerda de su pueblo, cuando en muchas ocasiones nosotros no nos acordamos de él. Dice la Biblia en Números 23, versículo 19, un texto muy conocido, muy famoso. Dice así, dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Siguiente texto, Salmo 89, versículo 33, dice: mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. Entonces Dios es veraz consigo mismo y con nosotros los seres humanos. Siguiente atributo, la justicia. Este atributo, aunque Niehaus lo pone pues en tercer lugar, hay otros que prefieren colocarlo justo a la par con la santidad. Hay quienes incluso comentan que la santidad da a luz la justicia de Dios. Y esto es porque hay un autor llamado Shed, que es citado por Berkov, que dice que la justicia de Dios es una forma de santidad de Dios. Y la justicia de Dios se puede definir de la siguiente manera. Dice: es aquella rectitud de la divina naturaleza en virtud de la cual Dios es infinitamente justo en sí mismo, por lo cual se mantiene en contra de toda violación de su santidad y deja ver en todo sentido, y nos deja ver, en todo sentido que Él es santo. La justicia de Dios se comprende a la par de la santidad de Dios. Y la santidad de Dios, aunque lo vamos a definir más adelante, pues ese es este atributo de Dios que lo hace ser, superior a todos nosotros, que lo hace ser otro totalmente, porque santidad, recuerden, viene de una expresión que significa apartado, separado. En algún momento podría también significar diferente, distintivo, porque Dios se distingue de aquello que lo contamina, de aquello que atenta contra su santidad. Y cuando atenta contra su santidad, Dios no puede dejar de otorgar su justicia o su juicio a todo aquello que o no sea santo como Él, o que obedezca la rectitud como Él es recto. Por eso la justicia de Dios se define a la par de la santidad. Pero también la justicia de Dios tiene una connotación de que se define como el hecho de que Él cumple sus propias normas que Él establece. En el Antiguo Testamento vemos a Dios constantemente dando instrucciones, dando reglamentaciones, mandamientos al pueblo de Israel, y se pide que el pueblo de Israel siga estos mandamientos que Dios ha puesto. Otro apartado, otra definición que se puede también extraer de esto es que la justicia de Dios esencialmente se manifiesta cuando Dios le da especialmente a cada uno lo que le corresponde de acuerdo a sus merecimientos. Esto, mis amados, nos habla de la imparcialidad de Dios, es decir, Dios entrega misericordia a quien hace misericordia. Dios castiga el pecado a quien comete pecado. Y Dios obra con justicia a quien ejerce justicia. Eso sin que la persona, sin que
el hombre o la mujer tengan, digamos, algún distintivo, como por ejemplo que sea muy religioso, o que sea rico, o que sea muy pobre. Dios nos trata a todos como iguales. Y esto, pues sencillamente, amados, pues es maravilloso. Porque en Él, mis amados, pues no existe ni hombre ni mujer, ni rico ni pobre, ni de diversas razas. Todos obtenemos esencialmente lo mismo de Dios, y todos también somos juzgados por Dios de la misma manera. En esencia, eso sería la justicia de Dios. Esdras 9:15 dice: Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Henos aquí delante de ti nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Luego Juan capítulo 17 versículo 25 dice: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y por supuesto que junto con la justicia, pues tenemos que mencionar la santidad. La santidad, mis amados, como decíamos hace un momento, se refiere a su reparación de todo mal, de todo pecado, de toda malevolencia. La santidad es esta separación de Dios, esta diferencia, este distintivo de Dios de los demás que, pues por supuesto, no son santos. Y esto hace que Dios se distinga en majestad, en poder, en virtud. Y por esta razón, la santidad de Dios es uno de los atributos más trascendentales. No el más importante, porque hemos quedado, mis amados, que uno de los atributos de Dios es la unidad, es decir, o la sencillez. Esto significa que Dios, mis amados, no se compone de cosas, sino es un solo ser, con los mismos atributos, y ninguno de ellos brilla más que el otro. Pero, de alguna manera, la santidad la tenemos expresada de una forma muy especial. Por eso a Dios se le conoce como el triple santo. Dios es santo, 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 según lo que leímos tanto en Isaías como en Apocalipsis. Y pues, amados, tenemos este énfasis en la Escritura. Y esto pues habla de una excelencia moral, la cual, por cierto, amados, junto con la santidad, Dios quiere que nosotros también practiquemos. Sed santos, porque yo soy santo, nos dice el Señor. Siguiendo esta línea de separado, pues Dios quiere que también nosotros nos distingamos, seamos apartados, separados de los demás, que nos distingamos, que seamos otros, en el sentido de no nos comparen con los demás. Y esto, pues sin duda, amados, nos tiene que llevar a un análisis, nos debe de llevar pues a una situación, digamos, de autoexamen. Porque si la santidad de Dios, por ejemplo, se define como aquella virtud o aquella perfección en la cual Dios mantiene una excelencia moral, aborreciendo el pecado y exigiendo pureza, pues debería también en nosotros reflejarse lo mismo. Nosotros deberíamos ser personas con una excelencia moral, quizá no a la par de Dios, es cierto, pero sí que estemos apartados del pecado, separados incluso hasta de los demás. Por supuesto, esto no significa, amados, tener una especie de separación, digamos, elitista, como si nosotros, siendo salvos, despreciáramos a los demás. Esa no es la idea. Tampoco la idea es no me junto con los demás que no son creyentes para no contaminarme. Tampoco esa es la idea. La idea es que aun cuando nosotros estemos cerca de las demás personas que no son creyentes, sí podamos distinguirnos, sí podamos ofrecer un nuevo rostro o un rostro distinto al que manejan todos los demás. Es este distintivo que nos resalta de nuestros amigos que no son creyentes, por ejemplo. Es cuando una persona pues tiene un panorama general, a lo mejor de un grupo de personas, y dice: de todas estas personas,
puedo distinguir que él es una persona diferente. Es moralmente limpio, vamos a ponerlo así, vamos a llamarlo así. Es una persona que se ve que es sencilla, que es humilde, que es diferente, que no es como los demás. Qué gusto sería, amados, que nosotros nos distinguiésemos por eso. Que la gente nos ubicara por ser diferentes. A lo mejor no sepan cómo llamarnos, no sepan llamarnos. Es que santos, a lo mejor no nos sepan llamar así, pero sí que nos digan que somos diferentes, que no somos impíos como los demás, que no hablamos con majaderías, por ejemplo, que no decimos maldiciones, que no tomamos el nombre de Dios en vano, que no compartimos chistes picantes que a veces circulan en la oficina o en el grupo de amigos o en el grupo de los amigos de la escuela o del deporte, que nos sepamos distinguir. La Biblia nos llama a esto, mis amados. Por eso esta santidad que Dios implementa en el corazón del hombre, Dios quiere que nosotros la desarrollemos, que nosotros aprendamos a crecer en santidad. Bien, vamos a leer dos textos que nos hablan de la santidad de Dios. Isaías 6, 3 al 5, que ya les dije que son una de las pasajes que hablan acerca de la santidad de Dios. Nos dice el texto bíblico: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y el siguiente texto pues es Apocalipsis capítulo 4 versículo 8, que también tiene esta declaración: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Gloria a Dios. Siguiente concepto, siguiente atributo: el amor. El amor, un atributo que nos encanta mucho declarar, aprender de que Dios es amor. Y qué bello que Dios sea así. Pero cuando hablamos del amor, amados, no estamos hablando del concepto romántico que muy comúnmente pues circula en nuestra sociedad o en nuestra cultura. No es que Dios desde el cielo nos mire y nos haga así con un corazón, como a veces nosotros expresamos nuestro cariño pues a las personas que amamos, a nuestras familias, a las personas que están cerca de nosotros. Cuando hablamos del amor de Dios como atributo, nos referimos a un amor activo, a un amor que dice aquí el texto, una definición que encontramos, es aquella perfección de Dios que lo impele eternamente a comunicarse con el hombre. Eso es muy interesante. Estaba buscando acerca de definiciones del amor, Neuhaus no lo tiene así. Y esta definición dice: es aquella perfección de Dios que lo impele eternamente a comunicarse, a cuidar del ser humano, a proveer del ser humano, a darle no solamente vida, sino darle bendición. Y por supuesto, amados, pues que este amor que Dios refleja hacia el ser humano, Dios también quiere que nosotros lo reflejemos a los demás. Quiere que nos comuniquemos, que nos ofrezcamos, que proveamos a los demás, que compartamos con aquel que lo necesita. Dios ama a todos o a todas sus criaturas. Y algo distintivo de este amor, mis amados, es que cuando hablamos del amor de Dios, decimos que Dios ama al ser humano no por el ser humano en sí, es decir, no porque nosotros lo merezcamos, no porque nosotros seamos objetos merecedores del amor de Dios, sino que Dios nos ama debido a Él mismo, por sí mismo. Aquí entra la soberanía. Dios, ¿por qué nos ama? Porque Él así lo quiere, porque así lo ha decidido.
Dios ama al ser humano y Dios hace este amor efectivo para todos los hombres, porque sobre todos los hombres, dice la palabra del Señor, pues sobre todos los hombres sale el sol, sobre todos los hombres cae lluvia, sobre todos los hombres hay aire, hay oxígeno, tenemos todos los recursos naturales, tenemos todos los recursos minerales, tenemos todo lo que necesitamos para nuestra sobrevivencia. Y eso no distingue raza, no distingue color, género, ubicación geográfica de nacimiento, estatus social, estatus económico. Pero por supuesto que hay que hablar también del amor salvífico de Dios. Y el amor salvífico de Dios se da únicamente a aquellos que son elegidos, y de esto, bueno, nos va a llevar, pues sin duda alguna, a doctrinas como la de la predestinación. Bien, leemos dos textos que creo yo son muy importantes, muy clásicos cuando hablamos del amor de Dios. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 4, versículo 8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahora, como un derivado del amor de Dios, que son atributos también, por supuesto, pero los tomamos como derivados, como de alguna manera expresiones incluso del amor, tenemos los siguientes atributos. Primero hablamos de la gracia, ¿verdad? La gracia de Dios se trata de una aplicación de su amor hacia las criaturas sin que éstas lo merezcan de alguna manera. Siendo ya más concretos, bueno, Dios entrega su amor a todos los seres humanos, pero no porque lo merezcamos. A esto se le conoce como gracia. Y de hecho, mis amados, en esencia, aun cuando nosotros seamos escogidos de Dios, fuimos escogidos también aún sin merecerlo. Entonces, Dios decide imputar su amor hacia quienes son indignos de ella, o de ese amor, junto con todas las bendiciones espirituales que Él, por su soberanía, decide otorgar. Tenemos Romanos capítulo 5, versículo 8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores Cristo murió por nosotros. A pesar de ser pecadores, la Biblia dice, el Señor mandó a Jesucristo para morir en la cruz por nuestros pecados. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Del amor de Dios también se deriva otro atributo de Dios, que es la compasión y la misericordia. Y la compasión o la misericordia se pueden definir como la bondad o el amor de Dios hacia los que se encuentran en miseria y angustia espiritual sin tomar en cuenta que se lo merezcan. En su misericordia, Dios se revela como un Dios compasivo. La Biblia dice que no somos tentados más de lo que podemos soportar. De ahí se deriva un pensamiento que hemos hecho muy famoso. No hay mal que dure 100 años. Es una especie como de esperanza y declaración de que por su misericordia, como dice Lamentaciones, no hemos sido consumidos. La misericordia de Dios, amados, nos habla del corazón que Dios tiene, que no es un Dios sádico, a pesar de que mucha gente lo califique como tal, de que Dios no es un Dios que se complace en la miseria del hombre, sino que al contrario, se compadece de la miseria del hombre. Y Dios está siempre dispuesto para socorrernos de nuestras agonías. Dice Deuteronomio 5, versículo 10, dice, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. El siguiente atributo dentro del amor de Dios tenemos, por supuesto, la paciencia o la longanimidad. Este es aquel aspecto de la bondad de Dios o de su amor en virtud del cual Él soporta al obstinado y al malvado a pesar de su persistente desobediencia.
¿No se ha preguntado usted, amado, por qué razón todavía hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué razón hay tanto secuestro, hay tanta violencia? Bien, porque Dios es paciente. Porque Dios en esa paciencia ha permitido que los malvados todavía tengan esta oportunidad de disfrutar de su amor, de su misericordia, para que en algún momento ellos no tengan pretexto de que Dios no fue bondadoso con ellos. Si es que no se arrepienten, por supuesto, ellos irán al juicio eterno, donde se encontrarán con Dios y donde Dios, sin duda alguna, va a juzgarlos. Y el juicio que Dios dará, pues será terrible. Por eso, debido a esta paciencia divina, Dios aplaza su juicio que merecemos todos como pecadores. Dice Primera de Pedro 3:20, dice: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Dios siempre va a ejercer su misericordia, su paciencia, su longanimidad sobre los seres humanos. Bien, pasamos, amados, a la sabiduría. La sabiduría está relacionada con su omnisciencia, es cierto. Dios lo conoce todo, pero la sabiduría está hablando un poco más de la inteligencia de Dios. Es decir, la omnisciencia habla de que Dios lo conoce todo, en el sentido de que Dios conoce tu pensamiento, Dios conoce el pensamiento de los demás, Dios sabe lo que hay en el corazón del hombre, Dios sabe lo que acontece al otro lado del mundo, Dios sabe los planes secretos de las personas, pero la sabiduría nos habla un poco más de una dirección, de sus conocimientos, de que Dios sabe por qué hace las cosas, Dios sabe por qué permite las cosas. La sabiduría entonces incluye el conocimiento, pero tiene que ver este conocimiento con el empleo de ese conocimiento que tiene que ver con fines y propósitos que Él ha planeado o que Él tiene. Por eso, siempre que sucede una desgracia, siempre acotamos, hay que esperar, porque Dios sabe por qué permite las cosas. Dios sabe por qué hace las cosas. Esta sabiduría implica de que hay un plan. Un plan que nosotros no sabemos, por supuesto. Un plan que para nosotros todavía no hemos tenido bastante revelación. No conocemos cuál será el fin de esta pandemia, por poner un caso. ¿Por qué Dios permitió esto? Bueno, porque en su sabiduría Él así lo quiere. Porque Él tiene un plan perfecto. Y este plan se va a cumplir. Y vamos a ver al final de todo cómo las piezas van a encajar de forma perfecta. Algo que nos parecía un rompecabezas, algo que era irreconciliable, algo que era ilógico, Dios lo convierte en lógico porque Él está viendo todas las piezas al mismo tiempo. De eso se trata su sabiduría. Entonces, mis amados, esta sabiduría se refleja en la creación y se manifiesta en su providencia, en la redención y sobre todo en su revelación. Por eso decimos que la sabiduría de Dios implica un fin último al cual todos estamos subordinados. Todos nuestros planes, todas nuestras vidas apuntan a un plan perfecto de Dios. Dice Romanos 11:33, dice oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Por eso no podemos alcanzar la sabiduría de Dios, pero Dios ha dado sabiduría al hombre para que podamos profundizar. Dios nos ha dado inteligencia. Y junto con la inteligencia, junto con el amor que por supuesto Dios nos da también un atributo comunicable que es la bondad. Y la bondad, mis amados, se define como aquella perfección en que Dios se mantiene solícito para tratar generosa y tiernamente a todas las criaturas. Dios es un Dios bueno, pero también Dios es un Dios que hace bien al hombre. Él es la fuente de todo bien. Es no solamente un buen Dios en el sentido de que es un Dios positivo, por así decirlo,
Es un Dios dadivoso, es un Dios agradable, pero también un Dios que hace bien. Dice el Salmo 145, versículo 9, bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios, mis amados, siempre nos va a dar cosas buenas. Esto, por supuesto, se hila con el atributo anterior de la sabiduría. Dice Romanos 8:28, algo que no analizamos, pero creo que usted conoce muy bien. Romanos 8:28 dice que todas las cosas, para los que aman a Dios, dice todas las cosas les ayudan a bien. Y decimos, ¿cómo puede ser bueno esto que nos está pasando? ¿Qué de bueno puede ser esta cuarentena? Y podemos poner muchísimos argumentos para contradecir esta premisa. Ya perdí mi trabajo, mi empresa quebró, Dios quiera que no, amados, pero tengo dificultades en mi empresa, tengo dificultades en mi empleo, ya tengo una deuda, a lo mejor me enfermé, o en el peor de los casos, uno de mis familiares se enfermó por COVID y falleció. ¿Qué de bueno puede tener eso? Y claro, a nuestra simple vista, en nuestro criterio, pues por supuesto, esto parece muy negativo. Pero solamente centrémonos en una cosa, mis amados, cuando nos dice el Señor Jesús. De hecho, Santiago lo vuelve a repetir, dice, ¿por qué pedimos y pedimos mal? Dice, porque gastamos en nuestros deleites. Y Pablo decía que a veces oramos y no sabemos cómo pedir. Por eso el Espíritu Santo nos ayuda a orar. Amados, si no podemos pedir bien aquello que creemos que es bueno, ¿cómo pretendemos ganarle en la sabiduría a Dios? Y decir, esto que me estás dando no es bueno. Pongo el ejemplo de los pequeños. Los pequeños posiblemente en estos días en los que pues ya no están yendo ni a McDonald's, no están yendo a divertirse, pues piensen que a lo mejor la comida saludable que les da mamá pues no es buena. Yo no quiero verduras, no quiero carne asada sin grasa y con chayotes y zanahorias servidas. No, yo quiero una hamburguesa. Para el niño dice, esto es bueno para mí, y lo quiere con toda su alma, y te puede hacer un berrinche y puede decirte que no va a comer las verduras porque son malas, y te puede decir que a lo mejor no te va a hablar o que se va a aguantar la respiración. Y obviamente todos sabemos, amados, que el niño en su mente, en su comprensión, no está siendo sabio. Y ahí mamá es donde con sabiduría le dice, hijo, esto es lo que te conviene. Nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, siempre tiene un plan perfecto para todos nosotros, amados. Por eso, amados, todo lo que Dios hace es bueno, aun cuando a nosotros no nos parezca que sea bueno. Aun cuando a nosotros no nos parezca que esto va a ayudarnos, Dios tiene el control. Y finalmente, amados, la última de los atributos de Dios es el conocimiento. El conocimiento se define no tanto como un conocimiento como sabiduría, que hablábamos hace un momento, o como la omnisciencia. Más bien que Dios tiene un conocimiento de sí mismo. Dios se autoconoce y es conocido solamente por lo que se revela. Es aquella perfección divina por medio de la cual es Él en una manera completamente única. Se conoce a sí mismo y conoce todas las cosas posibles y actuales en un acto sencillísimo y eterno. Dios conoce y nosotros somos llevados por Él a pensar sus pensamientos y saber lo que quiere que sepamos. Dice 1 de Samuel capítulo 2 versículo 3, dice, no multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová. A Él le toca pesar las acciones. Amados, conocer el Señor a través
de sus atributos, como decíamos también la semana pasada, de hecho es la misma conclusión de la semana pasada, nos tiene que llevar a tomar decisiones, y decisiones importantes. Decíamos en la predicación del domingo que toda doctrina, amados, no es solamente para un conocimiento, a fin de inflar nuestro ego, inflar nuestra cabeza, presumir que sabemos cuestiones de teología o de doctrina. No, nos tiene que llevar a tomar una decisión. Estos atributos comunicables de Dios, que se conocen así porque son comunicables, porque nosotros podemos reflejarlos. Nosotros podemos aplicarlos. La pregunta es, ¿qué tan perfeccionados estamos en estos atributos? ¿Cómo estoy en el amor, por ejemplo, hacia los demás? ¿Amo a toda la gente o soy elitista en elegir a quienes amo? ¿Soy santo? ¿Me distingo de los demás? ¿O soy igual de perverso que las demás personas? ¿Ejerzo un dominio, por ejemplo, un señorío en mi casa, como dice la palabra que debo ejercerlo? ¿O permito que mis hijos chantajeen a la primera de cambio y permito que a lo mejor alguien más cuestione este carácter que Dios me ha dado como líder de mi casa? Amados, son cosas importantes para pensarse. No solamente para conocer a Dios, sino también para ver cómo y en qué estamos fallando. Así pues, rogamos al Señor que nos ayude a perfeccionarnos y a crecer para la gloria de su nombre.